Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio, al igual que cada martes de cada semana. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña la persona con la que este programa no sería posible, ustedes ya lo conocen, es Jesús Magallón. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Te extrañamos por acá, hermano, la verdad. Yo también los extrañé, pero bueno, tenía que hacer ese viaje, hay cuestiones personales a vivir, a resolver, pero aquí estamos de vuelta como casi cada martes, al menos yo, en su programa Re Masculino, y hoy les traemos otro tema que también creemos que es necesario hablar, porque creo que hay una... Pues hay una cuestión ahí como en lo social respecto, pues ya hablando del tema que son los feminicidios, que por un lado pareciera que mucha gente cree que todo es feminicidio, ¿no? Y creo que es importante que pues al menos no lo estudiemos como parte de nuestra vida si no nos dedicamos a eso, pero que tengamos claro cuándo es, cuándo no es. Y más importante, ¿por qué es un feminicidio, no? Claro, la importancia de poder tipificar y de poder hacer la distinción, sobre todo entre una cosa y otra, sobre todo en estos tiempos en que ocurren muchos feminicidios. De hecho, también este tema creemos importante tocarlo por todo lo que estuvo ocurriendo en estas semana y media, 2 semanas pasadas, que fue un caso bastante sonado, bastante viral en México, no por buenas razones, lamentablemente, pero pues sí fue el caso de Jessica, la chica que fue asesinada en Michoacán, me parece que fue. Durango, ¿no? En Durango, la verdad no tengo bien el dato ahorita, tengo otros datos. Tienes otros datos, muy bien. Pero sí que honestamente, pues sí fue un caso eh, complicado, ¿no? O sea, al menos en el sentido social. Sin embargo, bueno, las movilizaciones se hicieron afortunadamente de forma rápida y se pudo dar con el feminicida, afortunadamente. Y bueno, también se empezó a crear este debate, que bueno, al menos yo, como en otros casos ha habido, yo no vi mucho en redes esta cuestión de que volvieran a culpar a la víctima, de que la revictimizaran. Afortunadamente no me tocó ver eso, no sé tú De si lo... hecho, creo que, fíjate, creo que pasa desapercibido este tipo de eventos dentro de un evento como lo es pues la captura de un asesino, de un feminicida, porque justamente el otro día yo hablaba de eso con un camarada, de lo que sucedió en febrero Ajá, con Ingrid Escamilla, y pues obviamente toda la cuestión de la ley Ingrid, ¿no? sí. Como antes de eso tú veías una noticia de una mujer asesinada y lo primero que veías eran las fotos de la mujer asesinada, ¿no? O sea, Claro, no sin ni censura siquiera, y exactamente, ajá. no ni siquiera una foto de mataron a esta persona, o sea, no, del acto, del Claro, resultado, ¿no? Y casi no casi como ajá, periódico alarmista, ¿no? exactamente, y no De nota veías ni roja. siquiera quién es, o sea, aún sabiendo quién, o supuestamente quién la mató, Ujú. o sea, no veías nada de eso, ¿no? Y esto sí me pareció muy interesante porque siempre todas, o digamos, al menos las que yo vi, las notas, las publicaciones de mujeres, de hombres, alrededor de esta cuestión de Jessica, Ujú. estaban muy enfocadas en el criminal, ¿no? En quien estaba a la fuga. Claro, Y eso me parece más pertinente sí, que hacia el otro lado, ¿no? claro, porque bueno, también se alimenta muchísimo el morbo, se alimenta muchísimo la desinformación también. Y bueno, para este tema del día de hoy tenemos una invitada, que pues a mí me alegra muchísimo tenerla. Ella es parte de la red de abogadas Violeta, que es tal cual una red de abogadas que pues tienen su sede aquí en Jalisco.
Y bueno, ella nos va a estar acompañando en estos próximos minutos para poder hablar de pues esta cuestión del feminicidio en la perspectiva legal, ¿no? Tal cual como lo dice en el título de este programa del día de hoy. Y también recordarles que una de las ventajas de que estemos completamente en vivo y en directo desde Facebook Live y también desde Instagram Live en unos minutos más, es que pueden ustedes estar cotorreando con nosotros, pueden dejarnos comentarios aquí en la caja de comentarios, que pueden ser, bueno, pueden ustedes debatir con nosotros, pueden ustedes hacernos preguntas a nosotros, a la invitada, pueden hasta hacer comentarios, hacer aportaciones, lo que ustedes quieran. Vamos a estar muy gustosos de leerlos aquí en vivo en el programa. Y también si a ustedes les interesan este tipo de temas relacionados a las cuestiones de género, las masculinidades y todo eso que tiene que ver, pues también pueden compartirlo en todos lados. Los invitamos a que nos ayuden compartiendo. Exacto. Recuerden que una compartida le puede llegar a todos sus contactos, al menos idealmente es lo que pensamos, ¿no? Pero si ya le llegó a 5 personas, a 2 personas, a 1 persona, pues ayuden a que este proyecto crezca, que no es nomás un proyecto de nosotros, es para ustedes y que pues tanto ustedes como nosotros aprendamos en el camino. Exactamente. ¿Y qué te parece, Chuy, si vamos a nuestro primer corte de estación para que pueda nuestra invitada acompañarnos aquí en los micrófonos? Bueno, entonces nosotros vamos a este brevísimo corte de estación y regresamos. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino. Bueno, ya estamos de regreso en Re Masculino, el programa donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Y me da muchísimo gusto tener aquí junto a nosotros a la abogada Rosario Quirarte. Bienvenida, buenas Muchas tardes, gracias. ¿cómo estás? Buenas tardes, muy feliz y contenta de estar aquí con ustedes en este espacio pues de reflexión y principalmente de información, ¿no? Es muy necesario socializar esta información y ser críticas frente a todo lo que está ocurriendo y sobre todo pues lo que nos atraviesa como sociedad y como mujeres, ¿no? A las que estén aquí también escuchando. Claro. Bueno, puedes platicarnos un poquito de, primero pues sobre ti, sobre tu formación y sobre la red de abogadas Violeta. Sí, claro. Bueno, yo soy abogada por la Universidad de Guadalajara y me he destacado durante ya más de 5 años como activista feminista y activista por los derechos de las personas de la diversidad sexual, las niñas, los niños y adolescentes. He participado en diversas organizaciones civiles y asociaciones que pues justamente hemos trabajado estos temas, ¿no? Perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, ¿no? Hasta que pues tras muchos años en todos estos espacios pues llego a confluir con mujeres muy maravillosas y talentosas, ¿no? Como lo son las mujeres de la red de abogadas Violeta y que además pues tenemos la firme convicción de que pues con lo que abonamos como red de abogadas, dando asesoría feminista gratuita y a través de otros tipos de acompañamiento a las mujeres y a las niñas en defensa de los derechos humanos que justamente son vulnerados por este sistema patriarcal del cual pues refieren, ¿no? Todo el tiempo, vemos que nuestra tarea es súper importante, ¿no? Porque pues necesitamos que las mujeres que ya son víctimas de diversos tipos de violaciones a sus derechos humanos no sean de nuevo revictimizadas, ¿no? Como lo han sido históricamente dentro de las fiscalías, dentro de los órganos de procuración de justicia y con los abogados particulares, por lo cual pues damos esta perspectiva feminista a todo nuestro trabajo que hacemos día con día y especialmente pues ahondamos e incidimos desde otros espacios públicos, ¿no? Desde iniciativas, desde políticas públicas, en espacios de decisión. Tenemos compañeras aliadas dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo, dentro de las fiscalías, etcétera. Entonces, literal, somos una red que articulamos pues en beneficio de las mujeres, ¿no? Todo el tiempo de la defensa de los derechos de las mujeres. Y pues por parte de esta red pues hemos trabajado diversos temas, obviamente, que penden sobre violencia, ¿no? De género. Tanto dentro de casos de derecho familiar, ¿no? Donde hay divorcios, custodias, peleas por conseguir los alimentos para las niñas y los niños, ¿no? En este caso de las mujeres, o pues tanto en el ámbito penal principalmente, ¿no? Donde sabemos que las mujeres hemos sido pues vulneradas históricamente y que justamente pues seguimos en un sistema que nos revictimiza, nos criminaliza y pues que no le brinda una atención integral a todos estos casos, ¿no?
llegan casos como en todo el mundo, ¿no? Se ven agresiones sexuales, feminicidios, ¿no? Donde no solamente son casos nuevos que no lleguen, sino que son casos que tienen rezagadas las víctimas, ¿no? Que están ya hasta el tope de saber de abogados, hasta el tope de saber de fiscales, de ministerios públicos, de todo eso, porque saben que la justicia, pues nomás no llega, ¿no? Entonces, pues a partir de algunos años para acá, que justamente el movimiento feminista ha incidido para que se tipifique, ¿no? Por ejemplo, el tipo penal de feminicidio, y que pues ha sido un trabajo integral y muy arduo, ¿no? Que difícilmente se le reconoce a las mujeres todavía, ¿no? Y que a las mujeres nos costó que se acreditara, que se metiera dentro de la legislación el feminicidio y que además se investigue con perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? No es casualidad que esto pase porque justamente en el 2007 la diputada en ese entonces, Marcela Lagarde, pues fue la que propone la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a partir de las obligaciones internacionales a las que México se inscribió dentro de CEDAW y Belém do Pará, ¿no? Que son dos convenciones internacionales que tratan sobre derechos de las mujeres, sobre prevenir, sancionar, erradicar todo tipo de violencia y todo tipo de discriminación contra las mujeres, ¿no? Entonces, como parte de sus obligaciones internacionales, México debe llevar al derecho interno todos estos puestos, ¿no? A través de esta ley, pues se empieza a trabajar en estas materias, ¿no? Que también la lucha de Marcela Lagarde, pues viene acompañada de la lucha de muchas otras mujeres. Y hasta el 2012, justamente, pues es cuando se tipifica el delito de feminicidio, ¿no? También tras una sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó pues un precedente importantísimo, ¿no? Donde se reconoce al Estado mexicano como responsable de pues, los feminicidios que se ocurrieron en la Ciudad Juárez durante mucho tiempo, ¿no? Claro. O el caso llamado también Campo Algodonero, no sé si le suene. Bueno, se llama González y otras versus México o caso Campo Algodonero, ¿no? Es más socializado como ese nombre. Pero pues ahí se le dice al Estado mexicano que es responsable tanto por la inacción, ¿no? De no tener un tipo penal, de no investigar, de no llevar todo esto con perspectiva de género, como pues por el hecho de que no repara el daño a las víctimas, no ha investigado, no logra una verdad y justicia, y además pues no tiene los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación, ¿no? Del delito de feminicidio. ¿Qué es lo que genera todo esto? Impunidad. Y la impunidad, como menciona también la Corte Interamericana y otros organismos, pues es decirle a la sociedad, puedes hacerlo sin que haya un castigo, ¿no? Es decirle a la sociedad que es igual de grave, por ejemplo, matar a una mujer, violarla antes, durante, después, ¿no? De su muerte, exhibirla, eviscerarla y todo, a que maten a un hombre pues por un robo, por ejemplo, ¿no? Claro. O por una riña. Entonces, el tema tanto de la lucha de las mujeres, porque se reconozca el feminicidio como otras violaciones a los derechos humanos, pues sí, ha surtido estos efectos y que hasta el año 2020 vemos que va empezando a caminar este aparato estatal, ¿no? Que apenas empiezan las fiscalías a medio comprometer con la investigación con perspectiva de género y que sí es súper importante pues este tipo de espacios que ustedes brindan para socializar esta información, para tenerla más digerible a las personas, para justamente identificar que los feminicidios no son homicidios a mujeres solamente, ¿no? Y que pues hay un trasfondo histórico, sistemático, que justamente permea para que estas graves violaciones a los derechos de las mujeres existan, se perpetúen y pues sigan sin sancionarse adecuadamente, ¿no? Pues en este caso, como ya mencioné, algunas de los antecedentes del delito de feminicidio, pues quisiera decir primero cuál es el delito de un homicidio doloso tal vez contra una mujer que el de feminicidio, ¿no? Para ya de irnos al real, como dicen. Pues un homicidio doloso a una mujer sería aquella privación a la vida a una mujer que no tenga como tal pues indicios de que esta privación a la vida haya sido por razones de género, ¿no? Estos indicios o estas conductas por razones de género ya se las describiré cuando les diga que es un feminicidio. Por lo cual un homicidio doloso pues es un homicidio intencional, ¿no? Que no es culposo, que no es porque se me fue la bala, que es intencional, pero que no se da en circunstancias de violencia de género. Como, por ejemplo, llega un tipo y me quiere robar mi celular, entonces me apunta, yo le digo que no, y me la jaloneo y me pega, ¿no? O sea, me da un balazo, me mata. Ese sería un homicidio doloso hacia una mujer, ¿no? Porque no tiene indicios de una violencia de género explícita, ¿no? Podría ser un homicidio doloso
una riña entre mujeres, ¿no? Entre mujeres Sí, claro. tal vez de alguna pandilla o entre, no sé, una balacera que se arme como tan comunes son aquí en México, ¿no? Todos los balazos, toda la ola de violencia y que le toque, ¿no? Una bala perdida a una mujer o un fuego cruzado, ¿no? Eso sería un homicidio doloso contra una mujer porque no se presume que haya razones de género, ¿no? De violencia. ¿Qué entendemos por razones de género? Pues el artículo, bueno, tenemos tipificado el feminicidio tanto en el estado de Jalisco como en el Código Penal Federal. Ok. Todos los estados tienen un código penal en el cual inscriben pues todos los tipos penales que han de perseguir, las penas y sobre todo las conductas que están sancionando, ¿no? En el caso del estado de Jalisco, voy a permitirme leer algo así aplicando la de la escuela. Claro, claro. El feminicidio está inscrito en el artículo 232 bis y dentro del capítulo que señala los delitos que son en contra de la vida, ¿no? Entre los cuales también se encuentra el aborto, por ejemplo, para que vean pues todo lo distante que es nuestro Sí, código claro. a la vez, ¿no? Bueno, el feminicidio es aquel donde se impondrán de 25 a 45 años de prisión a la persona que cometa el delito de feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurran una o más de las siguientes conductas. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad, de matrimonio, conclusión, donde se pueda presumir algún tipo de traición, ¿no? Ser su esposo, ser su amante, ser su novio, ser su amigo. Pues que hay un ser determinado vínculo de parentesco afectivo. emocional, ok. De ese Perfecto. tipo. 2. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad, ¿no? Ok. En este caso, pues lo sabemos, tanto ya existe una relación jerárquica, ¿no? De entre los hombres hacia las mujeres, Ahora, como ahora hay bueno. otra relación jerárquica todavía más de docente, patrón, etcétera, ¿no? Y donde igualmente pues hay una confianza, ¿no? Y se presumiría de una traición. Claro. Ok. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misoginia contra la víctima, ¿no? Pues palabras, no sé, un montón de lesiones, pues cosas tendientes a saber que esta persona pues fue víctima de todos estos actos de misoginia, ¿no? Pueden tener marcas, incluso puede haberle escrito una palabra como pues Muchas sí, que hay. muchas que hay, ¿no? Etcétera, o pueden que incluso pues haya cámaras donde se le haya visto jaloneando a la mujer, etcétera, porque donde quiera hay cámaras, ¿no? Lo que no quieren las autoridades es investigar. También esa es otra cosa, ¿no? No por nada asesinaron a una mujer fuera de Casa Jalisco Sí. hace muy pocos Sí, lo años, recuerdo. ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la más viva prueba de que sí, la culpa es del Estado, Claro. de Claro. nadie más, ¿no? De nadie más, Ya sí. no solo porque el Estado no llega a matar a las mujeres, sino pues porque no evita las muertes de las mujeres Claro. y no las sanciona, ¿no? Completa negligencia por parte de las autoridades en ese sentido. Y cuando el sujeto activo haya realizado actos de violencia intrafamiliar en contra de la víctima, ¿no? Ya sea padre, a sus hijas, a su hermana o pues hermanos, ¿no? Etcétera. Pues todo lo que conlleva la violencia intrafamiliar contra una mujer o una niña, ¿no? Cuando el sujeto activo, cuando la escena del crimen se desprendan indicios de la humillación o degradación de parte del sujeto activo hacia la víctima. Pues, ¿cuáles son estos indicios? Pues tal vez la desnudó, pues Ok. la mutiló, le hizo pues muchas cuestiones que pueden tender a la Aquí humillación. entra como ¿no? la cuestión de exposición del cuerpo, ¿no? O Hay, eso después. hay otra, sí hay otra cuestión, ok. sí hay otra conducta de la exposición del cuerpo pública como tal, o esa exposición, pero aquí pues más se refiere a pues humillación o denigración, tal vez pues algún tipo de tortura que le haya ejercido, Ok. Pues no sé, cosas tan atroces que no quiero traer a mi mente sí, claro. siquiera, ¿no? Ah. Pero que pues tienden a eso, a haberla grabado tal vez, ¿no? Para luego evidenciarlo, todo eso. Ok. Cuando el sujeto activo haya infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones a la víctima posteriores a la privación de la vida, ¿no? Esto posterior o previo, ¿no? Los maltratos, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que puede haber sufrido la víctima previo y posterior a la muerte, ¿no? Ok. Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito de tipo sexual, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, el Código Penal Federal, a diferencia del Código Penal para el Estado de Jalisco, en la primera causal señala que cuando la víctima haya sufrido alguna agresión sexual, ¿no? Aquí el Código Penal de Jalisco lo señala en la causal número 7, ¿no? Pero en el caso del Código Penal Federal lo señala en la causal número 1. ¿Por qué? Pues porque los indicios de violencia sexual contra las mujeres
pues son el móvil principal de los feminicidios, ¿no? O sea, la violencia que existe contra las mujeres es esencialmente sexual, Sí. ¿no? Y todo tipo de agresión sexual contra las mujeres pues trae una carga de misoginia, de patriarcado y de odio completamente, ¿no? Sí, ¿Por claro. qué? Pues porque la apropiación, la colonización, la toma y la violentación en contra de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por lo cual, pues en este caso lo explica muy claramente, que yo voy más con la redacción del Código Penal Federal porque me parece que el indicio de la violencia sexual es el más importantísimo para determinar que hay feminicidio, ¿no? Detrás. Aparte que creo que es un componente que es casi 99% de los Inminente. casos existe, ¿no? Ujú. O sea, y creo que es la principal, digamos, pauta para decir, aquí debemos de investigar esto como un feminicidio y no como un homicidio doloso, ¿no? O sea, porque ya hay un factor sexual, ya hay un factor de dominación, de poder, entonces no es nomás como tú dices, el asalto y un balazo y ahí quedó, ¿no? O sea, hay toda una cuestión también íntima que, o sea, dejarla como en el número 7 es como de... Ujú. Pues es que es el estado de Jalisco, además. Es el estado de Jalisco. Todavía el aborto se sanciona, y también a nivel federal, pues porque conforme a los poderes legislativos, pues tienen distintas competencias, ¿no? Pero sí, dejarlo en el causal 7, pues me parece también muy... Pues miren, yo observo la redacción del Código Penal y siento que es mucho, porque primero habla de la familia, primero habla de las relaciones de parentesco intrafamiliares y ya después habla de las cuestiones sexuales, donde incluso la violencia sexual, y lo tenemos clarísimo, pues principalmente se da al interior de la Claro. familia, ¿no? Claro. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de, aquí dice homofobia, pero yo le llamaría lesbofobia, ¿no? Porque llamar homofobia es lesbofóbico. Ujú. En este caso, porque Sí. pues Sí, para cada quien, invisibilizante, pues, claro. exacto. Claro. Entonces en este caso, pues señala claramente, ¿no? Cuando la víctima sea lesbiana, ¿no? En este caso, o sea, una mujer bisexual, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si odian a las mujeres por ser mujeres, pues obviamente odian más a las mujeres por ser lesbianas, ¿no? En el caso de que decidan construir, compartirse con mujeres, pues porque se sale del marco, ¿no? De lo que se señala como socialmente aceptado y pues tumba al patriarcado, ¿no? Sí. Esa situación. Y pues qué más odio que el que infligido contra las lesbianas. Aquí es bien importante también revisar esto, porque pues evidentemente a las lesbianas igualmente antes de matarlas pues les infringen muchos tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura, especialmente pues violaciones, ¿no? Que son violaciones correctivas, Sí. por su ser lesbiana en esta situación. Y lo más grave aún es que a pesar de que, bueno, ya tenemos el feminicidio, ¿no? Y tenemos protocolos de investigación de feminicidio, pues por lo cual se tienen que llevar estos protocolos en cualquier asesinato a una mujer lesbiana, pero lo más complicado aquí es cómo sabemos que esta mujer es lesbiana. ¿Por qué? Pues porque también, ¿no? O sea, socialmente las lesbianas no son visibles. Sí, claro. Y no hay ni siquiera protocolos de atención y de sanción. Ahora, aunado al delito de feminicidio, por ejemplo, que sea un móvil de un crimen de odio, ¿no? Sí, ¿Por qué? Pues porque el crimen de odio no está tipificado en el estado de Jalisco ni a nivel federal, ¿no? Entonces... Hay algunas pautas, ¿no? ¿Te acuerdas del programa que sobre los crímenes, justo hicimos un programa sobre los crímenes de odio LGBT? Y hay determinados acuerdos firmados por México que se deberían de implementar, determinados protocolos, pero pues no se implementan. Sí, ¿no? Creo que en menos del 1% de los casos de crímenes de odio es que ha habido un procedimiento para decir, el solo hecho de preguntar a la familia como de qué nos puede decir de tal persona y que salga el factor, digamos, de ser parte de la comunidad LGBT o, digamos, tener como esa perspectiva es prácticamente nulo, pero sí, como dices, no está tipificado el crimen de odio. Hay unas pautas, se supone que las fiscalías de todos los estados llegaron a un acuerdo de decir, sí, vamos a incorporar en este tipo de investigaciones esta perspectiva hacia la comunidad LGBT, pero pues así como tal un manual, un procedimiento o una tipificación, pues no. Pues no ahorita voy a hablar un poquito de esto, no es el tema, pero pues ya sí hay un momento para que Sí, claro. hablemos ahora de ese tema. Claro. Pero por ejemplo, lo que dicen ustedes, ¿no? Todas las fiscalías están obligadas a juzgar con perspectiva de género, ¿no? En todo lo que la perspectiva de género aborde, principalmente en las relaciones desproporcionadas de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Ya después se abre más el espectro para tratar temas de diversidad sexual, etcétera, ¿no? Crímenes de odio.
Sin embargo, pues estos protocolos que refieren no existen a nivel estatal o a nivel procuradurías. Hay un protocolo nacional para la atención, es como la atención general en todos los casos de todos los asuntos del mundo, ¿no? La atención integral, si yo voy a la comisión estatal, la atención si yo voy a una procuraduría, a un juzgado, etcétera, pero no dice, por ejemplo, protocolo de atención, investigación, sanción, prevención y erradicación de crímenes de odio de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿no? No. Y entonces, pues, ¿qué hacen las autoridades? No están obligadas a seguir eso porque no está dentro de sus competencias, ¿no? Por lo cual, pues, son omisas y por lo cual hay impunidad. Hay una dirección especializada en diversidad sexual de la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, pues, esta dirección especializada, se podría decir que su actuar es nulo. Y es que no pueden actuar porque no hay tipos penales que sancionen, claro, pues crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sancionan? ¿Qué hacen? Nada. Sí, y creo que es importante porque, bueno, al menos mucha gente puede no saberlo, pero por ejemplo, cuando se persigue un delito, normalmente la fiscalía persigue aquellos delitos que puede castigar. O sea, tú puedes acusar de lo que tú quieras a una persona, pero si la fiscalía no encuentra cómo ligar a esa persona a un determinado crimen, la va a buscar juzgar por un crimen que sí puede comprobar, que sí puede castigar. Aquí entra la cuestión de que, pues, si no hay un crimen en papel que perseguir, pues, ¿cómo lo perseguimos? Exactamente. Si no hay delito escrito, no hay delito que perseguir. Y, por ejemplo, ya como último, porque justamente refiere a una mujer lesbiana, ¿no? Hace un tiempo llegó a la red un caso de una agresión a una mujer lesbiana y fue un ataque lesbofóbico que generó lesiones. Las lesiones no fueron graves, pero el móvil fue un ataque lesbofóbico, ¿no? Ya está, la conducta fue pues por esa situación, o las lesiones se generaron por ello. Pero entonces esta mujer va a fiscalía, denuncia, la revictimizan, va a fiscalía especializada en dirección de diversidad sexual, ella siendo lesbiana, ¿no? Y ahí mismo la revictimizan, la Ministerio Público le dice, se llama Ida, ella me dijo que así se llamaba. La Ministerio Público le dice que tiene que suscribir un método alterno, ¿no? Porque pues es lo más viable, y yo le digo que no, porque no está obligada y porque pues es de la voluntad de las partes, etcétera. Pero en esta situación, pues a ella la llevan a medios alternos, casi la orillan a que ella firme y otorgue el perdón a cambio de una reparación mínima del daño. ¿Por qué? Pues porque la fiscal no quería trabajar y porque no tiene con qué trabajar, además. Claro. ¿Por qué? Pues porque ella va a investigar lesiones. ¿Cómo son las lesiones leves? Pues las lesiones leves son acreedoras a tantos años, a tantos meses o a tanta reparación del daño, ¿no? Y eso es su trabajo. Pero ella no se va a poner a ver el fondo del asunto con que fue un ataque lesbofóbico porque no tiene ganas de hacerlo. Primero, porque ella lo puede justificar del modo que quiera, con tratados internacionales, leyes internas, sí, claro, el CONAPRED, lo que sea. Pero además, pues porque no hay un delito que perseguir, ¿no? Entonces aquí lo grave es que exista una dirección de diversidad sexual y que no haya guías, que no tenga competencia real. Claro. Y bueno, el número 9, cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima, ¿no? Esto puede ser, pues ya sea como expresamente lo dice, amenazas, acoso, hostigamiento, pues ya sea el señor que te ve, que siempre te echa, el decirle cosas en el trabajo, en la calle, que sea de diario, incidente. Te iba a preguntar eso, porque no sé si por ejemplo en México o por ejemplo en Jalisco haya una definición de acoso que incluya, o sea, como por ejemplo la cuestión del acoso callejero, que pues no es, podría ser persistente porque lo sufres todos los días, pero no por la misma persona, por ejemplo, y si hay una distinción entre ese tipo de acoso y el acoso, digamos, constante, dentro, digamos, a un nivel legal, se puede distinguir, entra en la misma categoría. El acoso, por ejemplo, existe en el Código Penal el acoso sexual y hostigamiento sexual, pero justamente hablan de conductas reincidentes, ¿no? Okay. Por la misma persona. En el caso del acoso sexual callejero, que es el que es más común, ¿no? Y todo el tiempo, y que pues si sales mínimo uno te va a ver y te va a decir o te va a pensar por lo menos cosas, ¿no? No está sancionado, no está tipificado, ¿no? Okay. Ni a nivel federal ni a nivel estatal. Lo que sí hay, pues es dentro de los reglamentos de los municipios, pues hay un tipo de sanción administrativa, ¿no? A las personas.
Pero pues esto no tiene un gran alcance porque si nos ponemos a pensar, aquí están disminuyendo el impacto social que es el acoso, ¿no? Que es un delito grave, que es una agresión grave, que es pues un atentado contra tu individualidad, tu cuerpo, tu espacio personal, y que sin embargo pues por eso, que supuestamente para ellos no llega a más, no es sancionado como un tipo penal, ¿no? Porque además, ¿cómo lo acreditas? Como decíamos, ¿no? Sí, sí, que claro. los MPs no quieren trabajar. ¿Cómo lo acreditas? Y otra situación, pues que justamente no se cree que es un atentado contra tu cuerpo como tal, ¿no? Pero pues tenemos que justamente se reconoce aquí que el acoso y hostigamiento pues puede ser el precedente para un crimen de feminicidio. Entonces, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando, ok. no? Sí, Claro, sobre todo me parece importante también esta cuestión que mencionamos del acoso, porque también en ese sentido, cuando no llegamos todavía a un feminicidio, pero se mantiene en acoso, aún así se revictimiza muchísimo. Porque desde ahí es es que ve cómo iba vestida y pues de eso no se trata de que pues, tú como vato no tienes por qué chingados acosar, ¿no? No tienes por qué estar teniendo este tipo de conductas y en el momento en que esta cuestión del acoso también por parte de las autoridades y de las leyes se minimiza, estamos perdiendo una oportunidad grandísima de prevenir precisamente que escale a algo mayor. Exactamente, ¿y por qué? Pues porque todo esto se centra únicamente en cartelitos, en que denuncia, escucha, ¿no? En poner cartelitos que dicen espacio libre de acoso, pues nomás por decirlo, ¿no? Nada más por ponerlo, porque son las acciones que los municipios pueden tener, o sea, los municipios no pueden legislar para tipificar algo, ¿no? No, pues a quien no. le toca es al gobierno del estado, pero pues como les decía, ¿no? ¿Cómo acreditas todo esto? O sea, hasta yo me lo pongo a pensar Sí, como sí, tu como posición de abogada, abogada, ¿no? O sea, ¿no? si yo fuera Ministerio Público, ¿cómo acreditaría pues un acoso sexual, una agarrada de nalgas en el camión, ¿no? Bueno, con las cámaras, si hay cámaras en el camión, ¿no? Sí Pero funcionan. en la calle, si no funcionan en la calle, si no hay, pero también hay algo bien cierto, o sea, puede que un caso de acoso no termine en feminicidio, pero sí en una violación. ¿no? Sí, Y claro. que hay muchísimos casos de ese tipo, Claro. y que tampoco se está hablando desde ahí, ¿no? Y que tampoco se está previendo justamente el acoso como un delito ya por sí, pero además Como una herramienta, como una ¿no? herramienta para prevenir lo demás, ¿no? O sea, tipificar o sancionar fuertemente el acoso para prevenir feminicidios, violaciones, raptos, ¿no? Sí, Desapariciones claro. de las mujeres. Desapariciones, Claro. sí. Entonces, secuestros, entonces todo este tipo de situaciones, o sea, debe ser una cuestión integral, ¿no? Que no puede estar separada una de la otra. Y que justamente es donde el Estado pues falla, ¿no? Porque pues legisla, pero no pone los protocolos. O pone una dirección, pero no tipifica. O Sí, pone, entonces hace o no las investiga, cosas o a no medias. busca la verdad y justicia. O si ya lo están haciendo, pues hay corrupción, ¿no? Sí, claro. Y al final pues las mujeres la pagamos con la vida, con nada más que con la vida. No más. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en lugar público y cuando la víctima haya sido incomunicada. Cuando la víctima sea menor de edad o con capacidades diferentes, se impondrá de 30 a 50 años de prisión. En el caso que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas de homicidio o parricidio según corresponda, ¿no? Primero explico las dos. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado al público, ¿no? Como pues también se dan los casos de feminicidio, ¿no? Se hallan a las mujeres, a las niñas desnudas, en parajes solitarios o en parajes públicos, o embolsadas, o muchas veces en la calle, tiradas ahí expuestas, ¿no? Ante todo mundo, Sí, claro. como si fueran primero basura y después pues para decir justamente, ¿no? Miren, yo le hizo esto a esta mujer porque puedo y porque lo puedo hacer con las demás mujeres si quiero. Y lo presumo. Y lo presumo justamente, ¿no? Y esto principalmente pues viene de los esposos, de los maridos, de los novios, ¿no? Que se sienten principalmente traicionados o que por su mera gana de tomar la vida de una mujer lo hacen, Sí, ¿no? hay una dinámica de poder muy marcada y muy unidireccional en ese aspecto, ¿no? Así es. Y cuando la víctima haya sido incomunicada, pues tal cual, ¿no? Pues como todas, ¿no? Sí. Desapariciones, privaciones de libertad, pues evidentemente no vas a privar a alguien de su libertad no quitándole el celular, por ejemplo, ¿no? Y pues la mayoría de feminicidios inician con una desaparición, ¿no? Y que justamente también hay que hablar de la desaparición forzada como una situación que se da con la aquiescencia del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado a través de sus acciones u omisiones permite las desapariciones forzadas y porque a la vez muchas de las desapariciones forzadas pues son realizadas por miembros armados del Estado, ¿no? Sí, claro. Por una parte. Y por otra parte, pues las desapariciones forzadas que hacen los particulares o las privaciones de libertad
también son culpa del Estado. Ujú. ¿Por qué? Pues porque, como volvemos, no previene, no sanciona y además, pues ni siquiera investiga a tiempo, ¿no? O sea, tú tienes que pasar determinado tiempo para que se te declare como desaparecida. Cuando una mujer en 10 minutos, en 5 minutos la pueden violar y matar. Entonces, pues... Sí, creo que y más allá, digamos, de estas normas de tenemos que esperar 72 horas, que son 72 horas de ventaja para el criminal más que para Sí, confirmar para una escaparse. desaparición, es como, luego llegas y hay como todo un mundo de prejuicios, ¿no? Incluso para el reportar la desaparición como tal de, pues se fue con el novio, al rato regresa o anda de fiesta, ¿no? Que sucedió justamente antes del caso de Ingrid, Sí. de una muchacha que pues resultó que andaba de fiesta, ¿no? Ujú. Y pues qué chido, qué bueno Qué que bueno no que desapareció, apareció, o sea, que exactamente. andaba de fiesta y regresó. Pero es justamente eso, ¿no? O sea, la propia autoridad, las personas encargadas de decir, sí, vamos a buscarla, lo primero que hacen es decirte, pues no la busques, espérate, ¿no? Es como... Y ya ¿Qué no, rollo? y sí, y de verdad, ojalá eso fuera una realidad o eso fuera una posibilidad, pero en México ya no es una posibilidad para las Claro. mujeres el hecho de desaparecer y decir, espérate, a ver si llega. De verdad, ya no es una posibilidad, o sea, ¿por qué? Porque yo al salirme de esta radio, tal vez me truenen hoy, ¿no? Y yo no sé, yo no tengo la vida comprada porque soy mujer, ¿no? Y porque aparte no me van a matar a mí, o sea, para allá voy, ¿no? Ujú. Sí existen los homicidios dolosos contra las mujeres, ¿no? En Claro. estos casos particulares, pero si a mí me, o sea, es muy poco probable que a mí me toque que me maten por esa situación, ¿no? O sea, si me matan va a ser por otra situación y no me van a dejar sin antes humillarme, sin antes mutilarme, sin antes violarme, sin antes hacerme todo Sí, eso claro. porque evidentemente no es lo mismo que hacen con los hombres, ¿no? O sea, ese tipo de muertes violentas, de descuartizados, de mutilados, de todo ello, pues se ve con personas que están dentro del crimen organizado, Sí, ¿no? claro. Y justamente también hacen una símil con las mujeres, ¿no? Y por eso las criminalizan además, porque dicen, en algo andaba, hizo esto, hizo aquello, pero pues en ondas de criminalizar y revictimizar a las mujeres, ¿no? De al final no creer que la situación es grave y que Sí, no sé en qué claro. mundo está viviendo la gente que México, pues al día de hoy tiene 10 mujeres asesinadas al día. Y que estos casos paradigmáticos, ¿no? Como lo son Ingrid, como por justamente esta ley que se impulsa y que no ha llegado a Jalisco, pero que ya se ha estado metiendo en otros estados, ¿no? Y que se está discutiendo, como, bueno, la ley Olimpia por el caso de Olimpia Sí, sí, González claro. Melo, que pues tiene que ver sobre todo con la violencia digital. O sea, son casos muy particulares el caso de la Corte Interamericana de González y otras, o todos los que se nos vengan a la mente, justamente Sí, ahora claro, el caso claro. de Jessica González, son paradigmáticos porque pues tienen que ver con medios de comunicación, con leyes, con cuestiones que se están impulsando, con lucha feminista principalmente, ¿no? Claro. Que se está alzando, porque justamente el caso de Jessica pues fue visible gracias a las manifestaciones que se dieron en Morelia, ¿no? Por las feministas, por las Fue familiares, Michoacán, fue etcétera. Michoacán. Y que pues fue algo que se impulsó y que a través de ese medio se viralizó, por lo cual después el gobernador Aureoles pues decidió hasta ofrecer una recompensa de $1,000,000, Ujú. y no, ni de nada lo hace, ¿no? No. Pero ver que todos estos casos, o sea, son muy sonados, nos suenan los nombres Mariana Lima, Ingrid, bueno, un montón de mujeres que ya Sí, no se me claro. vienen a la mente de tantas que son, pero las otras que nadie nombra, ¿dónde están? Por ejemplo, hoy mataron a 10 mujeres y no se va a hablar de eso, ¿no? Hoy mataron o las van a matar, ¿no? Y no sé si yo voy a ser una de ellas, por ejemplo. Sí, claro. Y no se va a hablar de eso, o sea, se va a hablar de eso a menos que pues las feministas salgan, a menos que se pinte, a menos que Claro. sea algo que se legisle, a menos que el que estén persiguiendo sea un whitexican, ¿no? Como Sí, como en chico. este caso. Entonces, es bien grave, o sea, es de reconocerse que se estén abordando esos temas, que se estén buscando la justicia, la verdad y la justicia por muchas personas, pero también es bien grave toda la situación en cuanto a de redes sociales y de apología al delito que se da, ¿no? Claro. Sí. Porque justamente, pues hace poco compartieron en el grupo de Red de Abogadas una imagen que decía, chavito bien, aquí la tengo, porque a mí no me gusta inventar cosas. A ver, permíteme. Sí, claro. La verdad ante todo. Sí, Mira. pero sí creo que lo grave, digamos, de estas visibilizaciones es que vamos a esperar
que para que haya justicia en los casos se tengan que visibilizar a un nivel viral, ¿no? Y no se puede, es imposible, ¿no? O sea, ni las feministas pueden estar en todos lados, ni las feministas se enteran de todos los casos. Ni pueden marchar 10 veces por cada mujer cada día. Y además las feministas no somos el Estado, no tenemos las herramientas para prevenir y para hacer algo frente a esto, ni la responsabilidad, no. O sea, nosotras con trabajo ya hacemos mucho con mantenernos vivas, ¿no? Bastante. La verdad. Y bueno, miren, aquí hay una imagen que compartieron de una página para que la busquen en Instagram que se llama Prietologías, muy buena ya página. se imaginarán. Sí. Que dice, Chavito bien, asesina y huye también, ¿no? Y es una foto. Entonces, pues es un chico que trae aquí una camisa que tiene su impreso y dice, Chavito bien, asesina y huye también. Esto se dio unos días después del asesinato de Jessica y de todo lo que se hizo en torno a este tipo, ¿no? Claro. Y ahora hablando de ese caso, ¿por qué ese asesinato? Digo asesinato a una mujer, porque ahora le voy a decir, es un feminicidio, ¿no? Pues porque se dieron todas estas condiciones, ¿no? Se dieron muchas de estas condiciones, la violencia sexual, la exposición, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, como se dieron igualmente con Ingrid, ¿no? Y que por eso esa imagen fue tan viralizada, esas imágenes, ¿no? Y después se tuvo que sancionar, y pues porque el móvil fue especialmente, pues el hecho de, también tenía una relación con esta persona, ¿no? De alguna forma, no se sabe específicamente si era su pareja, si era lo que era, pues era una relación que tenía con él, Sí, y tampoco claro. vamos a ponernos a indagar qué eran porque sería revictimizarla. Claro. Sí, y no es importante. Y no el es tipo de relevante, o sea, relación, ¿no? exacto, acá lo importante es que había una relación, que se dio esta confianza, que se dio este asesinato, que se dio esta privación de la vida, con esta crueldad, saña, y que pues se echó a la calle y pues a esta mujer, el cuerpo de la mujer, como si hubiese sido nada, ¿no? Como usualmente y como siempre nos consideran, nada. Entonces, esto es un feminicidio y no un homicidio doloso porque se dan muchas de las condiciones descritas por el artículo mencionado del Código Penal del Estado de Jalisco, y pues que este Código Penal del Estado de Jalisco no es el del Estado de Michoacán, pero que dentro de las legislaciones de los estados, pues las penas son muy similares y las conductas son las mismas, ¿no? Claro. Porque vienen tanto del Código Penal federal como del estatal. Pues este asunto se da, pues saben, esta mujer era, Jessica, era maestra de preescolar, según tengo entendido, ¿no? Joven de 21 años, y el victimario, en este caso Diego Uric Melgoza, de 18 años, que para que se fijen cómo son las relaciones de poder, ¿no? Que, o sea, que un menor de edad, un chico menor, que recién acaba de alcanzar la mayoría de edad, puede privar de la vida a una mujer que tiene más años, que tiene tal vez más fuerza, más preparación, más madurez, más inteligencia, pero que eso no vale, ¿no? O sea, vale el hecho de tu poder en este sistema, ¿no? Claro. La privan de la vida, bueno, pasa todo este caso de que desaparece, pues salen las feministas y salen muchas otras activistas, ¿no? A reclamar esto, pues que aparezca esta mujer frente al Palacio Municipal, frente al gobernador, etcétera, y pues en ese entonces que se empiezan a movilizar, ¿no? Dan como presunto responsable principalmente a Diego Uric, lo andan buscando por todos lados, ofrecen una recompensa de $1,000,000 e incluso se boletina a la Interpol para que pues, lo busquen por donde quiera. ¿Por qué se da todo esto si hay tantos feminicidas? Pues porque se hizo un caso viral, porque se hizo un caso de medios y se hizo un caso gracias a las feministas, ay, ya se me va a salir esa palabra fea, Dios mío, gracias a las feministas, ¿no? Pues se empieza a buscar y todo y se detiene el 30 de septiembre, ¿no? Son Aquí creo que 5 días después, ¿no? De que... del asesinato. Y justamente, pues me parece un poco, pues, extraño, ¿no? Que sí se haya detenido en ese lapso, porque incluso, pues, se supone o se presume que él tenía mucho dinero, ¿no? Para salir o para hacer lo que para quiera. irse a cualquier lugar. Pero pues yo creo que se le fue el tiempo y porque ya tenían volatinada a la Interpol y de cualquier manera pues lo iban a encontrar, ¿no? Pero evidentemente sí lo agarraron pues porque hay intereses también por parte del Estado o de la Fiscalía. Claro, hay esta presión. Y fíjate que también me parece muy importante y muy urgente acotar esto, porque en la cuestión de los equipos de búsqueda, aparte de la burocracia horrenda de que se necesitan pasar 72 horas, etcétera, los equipos de búsqueda tampoco están enteramente capacitados para cuando se tratan de el delito con tipificación de feminicidio. Me parece, no sé si fue ayer o apenas el día de hoy, aquí los equipos de búsqueda y de rescate de Zapopan, me parece que ya se implementó que reciban una capacitación específica para que
cuando ocurran ese tipo de casos de feminicidio en donde la víctima no aparezca y pues esté tal cual en estatus de desaparecida, se haga una movilización específica para este tipo de casos, lo cual a mí me parece que pues debería estar desde hace muchísimos años implementado en todo el país, porque sí pasa que pues todo el proceso, aparte de ser, te digo, completamente burocrático, es pues no funciona muy bien del todo porque precisamente no se tipifica de forma correcta. Pues de en cierta manera o totalmente eso es cierto, ¿no? O sea, se tipifica cuando se encuentra que la conducta y los hechos se encuadran dentro de la ley, ¿no? Uh-huh. A ver, decir, no sé, me robó estos audífonos y entonces privo de su posesión o de su propiedad estos audífonos sin su consentimiento, ¿no? Con lo que se adecua a la conducta o al delito de robo, ¿no? Sí, claro. Esta es la conducta que hice, este es el delito. En este caso del feminicidio, pues justamente se tiene que buscar las conductas que embonen acá, ¿no? Y por lo cual, para la investigación pertinente, pues toda la fiscalía, las policías investigadoras y todo el personal de las procuradurías, pues tienen que atender la investigación conforme a los criterios de perspectiva de género, ¿no? Que se señalan. Hay un caso también paradigmático que resolvió la Suprema Corte sobre la sentencia de Mariana Lima, donde se señala que las fiscalías deben encaminar todas las acciones tendientes a la investigación con perspectiva de género, sobre todo cuando la muerte de una mujer sucede en situaciones poco claras, ¿no? Uh-huh. Como en estas situaciones que no sabes ni cómo, no sabes qué fue primero, qué fue después, qué ocurrió, ni siquiera sabemos si este presunto culpable pues es el responsable de esta muerte, sí, claro, ¿no? Al día de hoy, ¿por qué? Pues porque es muy poco tiempo para que las investigaciones arrojen esa verdad jurídica, ¿no? Claro. Sin embargo, a esta persona después, o sea, el 30 de septiembre lo detienen, el 1 de octubre lo vincula a proceso el juez y pues ahora está en prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su delito es grave, el delito que se presume por el cual es responsable es muy grave y es acreedor a una prisión preventiva, ¿no? Pero aquí se señala igualmente en la sentencia de Mariana Lima que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres surgen ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos no son suficientes para garantizar los derechos, sino se tienen que inscribir dentro, conforme a las procuradurías, conforme a las fiscalías y todos los organismos que existan de investigación, tanto los criterios internacionales como los nacionales, de los que carecemos bastante, ¿no? Sí, claro. Sí. Y entre otras, y conforme lo señalan también algunas convenciones internacionales respecto a los derechos de las mujeres, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las autoridades investigadoras, esto es muy importante, deben explorar todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido, ¿no? Así les cueste 30 años, 10 años, 50, pues, y aunque ya se le haya condenado a esta persona porque existen los medios suficientes para acreditar este delito, claro, pues se tiene que seguir, ¿no? En búsqueda de esta verdad jurídica o de por lo menos determinar quién es el verdadero culpable de todo esto, ¿no? Y es algo que el Estado mexicano ha carecido no solo en temas de feminicidio, principalmente en temas de desaparición forzada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente muchos cuerpos de mujeres que se raptan o se desaparecen para después violarlas y asesinarlas, pues son visibles, ¿no? O los descubren, o sí los encuentran, ¿no? Pero ¿cuántos casos de otras mujeres que desaparecen para que sean víctimas de trata, por ejemplo, ¿no? O de hombres para que también sean víctimas de trata de personas, de explotación laboral, etcétera, no aparecen, ¿no? O sea, ¿dónde están todos esos cuerpos? ¿Y dónde está esa verdad histórica? Porque ni siquiera sabes sobre qué indicios de los cuerpos, de la historia que cuenta los cuerpos maltratados o violentados, tienes que investigar, ¿no? Porque no existe el cuerpo violentado en ese sentido. Entonces, los casos de desaparición forzada son los que han llevado más años en búsqueda de verdad y justicia, ni siquiera porque las autoridades estén investigando y porque tengan que buscar más y más y más pruebas, sino porque son omisas, ¿no? Sí, claro. Y vemos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, bien claro, ¿no? Sí, que expertos internacionales, expertos nacionales, comisiones estatales, comisiones nacionales, todo mundo descubriendo la verdad histórica, menos las procuradurías, ¿no? Y no es un caso aislado, o sea, no es que las procuradurías no tengan los mecanismos. Si yo el día de hoy desaparezco, créanme, la fiscalía va a saber dónde estoy. Sí. Fiscalía sabe dónde estoy, pero pues se necesita dinero, pero pues se necesita mover todo el aparato estatal para encontrar a las víctimas, ¿no? Claro. Al final, y pues o no existen los recursos o no existe la voluntad del Estado.
Sí, fíjate que hace unos, justamente el domingo, yo tenía una plática con mi hermana porque hicimos lo de compartir el iCloud, entonces puedes compartir la ubicación con tu familia y demás. Este, y, y mi hermana pues tiene un amigo que tiene un hermano desaparecido porque no lo han encontrado y dice que fue así, o sea, él salió de su casa a trabajar, todavía hay gente que dice que se subió al camión, pero ya no llegó al trabajo. Y ya, o sea, ahí se quedó. Y hay muchos, o sea, ellos en su, pues, lucha de encontrar a su hermano, a su hijo, le decían a la fiscalía como, pues si traía su teléfono, no podemos checar el teléfono, que nos brinden dónde estuvo la última vez que el teléfono tenía batería, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y ella me decía, la neta, no es que yo viva en la paranoia ni nada, pero si uno de ustedes desaparece, qué mejor que tener el dato de dónde estabas la última vez que tu teléfono estaba prendido, ¿no? Y qué necesidad hay de eso, ¿no? O sea, en un mundo ideal pues no la tendríamos, pero es como este tipo de cosas que digamos luego uno ve en las películas, ¿no? En las series de que, pues localizamos su celular, ¿no? En breve. En breve, ¿no? Y dice mi hermana, y es que es en breve, o sea, la cuestión está en que digamos, la procuraduría, los órganos de justicia, pues no es nomás como que puedan agarrar tu teléfono o decirle, no sé, a Telcel que brinda un servicio de localización satelital, oye, dame los datos de tal persona, ¿no? O sea, no pueden hacer eso, digamos, así de chingadazo, o sea, pero sí se puede hacer. ¿Que es tardado? Claro, pero pues para eso están esos órganos, ¿no? Para que cuesta, claro que sí. Cuesta, y pueden llegar a costar cientos de miles de pesos tal vez, pero cuesta más o vale más la vida de una persona. Claro. Y el Estado tiene los recursos para todo, o sea, el Estado ha sido condenado a millones de pesos por estas graves violaciones a derechos humanos por casos como Rosendo Radilla Pacheco, Campo Algodonero, González, ¿cómo era? González Fernández y otras, etcétera, ¿no? Y ha pagado millones de pesos o se supone que está obligado a pagarlas. No, hay algunas sentencias que no se han cumplido, otras que sí, pero que además el cumplir una sentencia no solo va de la reparación del daño, sino de la búsqueda de la verdad y la justicia, sí, claro, ¿no? Y si no llega a eso, aunque el Estado mexicano esté obligado y esté condenado, pues a las víctimas nunca les va a llegar la justicia, ¿no? Y ha sido condenado a grandes cantidades de dinero, pero sabemos que para la gran cantidad de personas desaparecidas que hay en el Estado, pues no alcanza tal vez el dinero, o no alcanza el personal, o no alcanzan las ganas. Porque sí son las ganas, porque si no, ya se hubiese tipificado en muchos sentidos, de muchos delitos también. Entonces sí, como dicen por ahí, la culpa es del Estado, ¿no? En este sentido, bueno, ya se señala que se tienen que investigar todas las líneas posibles con el fin de determinar la verdad histórica. El deber de investigar adquiere mayor relevancia, esto es muy importante, en relación con la muerte de una mujer en un contexto de violencia contra las mujeres, puesto que se debe tomar como una posible línea de investigación el hecho de que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género, ¿no? O sea, en el momento en el que a las personas de la Fiscalía y la Procuraduría, la Policía Investigadora le dicen, no sé, tienes que ir a investigar un asesinato a una mujer, ¿no? Ya no sabes si es violento, si no, pues ve a la escena del crimen, ¿no? Esta persona tiene que ir en el entendido de que posiblemente, de que muy probablemente o casi es ¿seguro? Un acierto de que esta persona, esta mujer asesinada, pues fue víctima de una violencia de género, ¿no? Entonces ya tiene que ir con esa perspectiva, ¿no? Ya tiene que ir con esos lentes violetas de saber, pues que hay relaciones de poder bien distintas entre hombres y mujeres y que a las mujeres muertas o a las mujeres las asesinan por ser mujeres, ¿no? Que muchos no van con esa visión, que muchos van con la visión de que en algo anduvo, voy a hacerme pato, ¿no? Voy a decir que fue un homicidio, voy a hacer, esconder las pruebas, no voy a hacer una adecuada cadena de custodia, porque para investigar un asunto, el que sea, pero especialmente el de feminicidio, pues debe haber protocolos bien especializados, tanto desde el hecho de que el primer responsable, que sea el policía que iba pasando por el lugar, ¿no? Y que le echaron una llamada, hasta que llegue al Ministerio Público, hasta que pase con el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución de sentencia, debe haber una cadena de custodia de las pruebas, de los documentos y de absolutamente todas las fotografías, todos los documentos, todos los registros que puedan existir, que tengan un resguardo adecuado y un registro y un llenado adecuado, ¿no? Conforme a esta perspectiva de género, de derechos humanos y conforme a la legalidad, porque muchas veces no llenan cadenas de custodia adecuadamente ni de robos sin violencia, ¿no? Ni de robos del Oxxo, por ejemplo.
Entonces, pues en estos casos que requieren una especialización, una atención y una investigación ardua, pues menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como ustedes dicen, ¿no? Apenas se está inscribiendo expresamente como una obligación para el personal este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de capacitaciones de 2 horas, ¿no? O sea, a mí me ha llevado 5 años venir a hablar de esto. Claro. ¿No? Y a personas que están procurando la justicia, que están investigando esos casos, pues quieren que les entre toda esta información. Y más que la información, la perspectiva en 2 horas, en un curso de 10 horas divididos en 5 días, ¿no? Por decir que me parece que la capacitación para entrar a la fuerza policíaca dura creo como 6 meses, nada más. O sea, es realmente importantísimo pues estar chingaquedito en todas estas instituciones y sobre todo pues en las cabezas estatales realmente para que se pueda hacer algo, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Nos quedan ya escasos minutos de programa. Siempre mencionamos aquí que pues 1 hora no es suficiente para hablar de estos temas, pero pues es importantísimo estar diciendo las cosas. Hubo algunos comentarios aquí. Ariana Buenrostro dice, excelente, muchas gracias Ariana. Daniela QZM dice, excelente invitada, tienes ya una fan. Lo que nos lleva también a lo siguiente, ya para despedirnos, algunas redes sociales que gustes tú promover, ya sea personales o de la red de abogadas. Claro. Bueno, yo soy Rosario Quirarte, así me pueden encontrar en Facebook, ahí me siguen, ya casi no estoy aceptando gente y tampoco y lo expreso varones porque, pues por los motivos que sabemos, ¿no? Claro. Pues me pueden seguir, próximamente tal vez me haga una página ahí, en Facebook, algún perfil medio público, y pueden seguir además, pues las páginas de la red de abogadas Violeta, que se encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pues en un montón de espacios, y también pues que sepan que esta red de abogadas pues brinda, como ya habíamos mencionado desde el principio, asesoría jurídica feminista y gratuita a mujeres pues que vivan algún tipo de violencia patriarcal, ¿no? Que ya pueda ser una violencia familiar hasta una violencia penal, etcétera, ¿no? Pero que pues pueden recurrir a nosotras, y que pues ahí van a recibir una atención especializada y además pues muy empática, ¿no? Y muy sororal, que en ninguno de los otros espacios pues la brindan, y que pues esperemos que todas estas mujeres que lleguen acá pues encuentren por lo menos estas certezas jurídicas que nos niegan tanto los abogados de afuera, ¿no? Porque sí, es cierto, o sea, profesionalmente los abogados sí son así como los pintan, porque no les conviene justamente que las personas, los usuarios o las personas que se encuentran en estas situaciones tengan estas certezas, ¿no? Y que dependan totalmente de su actuar. Entonces también aquí pues incentivamos a que las mujeres que recurren a nosotras pues sean autogestivas de sus procesos, ¿no? Siempre acompañándolas o dirigiéndolas hacia pues el punto que debe ser, pero pues en el entendido de que pues quién más va a hacer este trabajo que las mujeres por las mujeres, ¿no? Entonces somos mujeres abogadas que defendemos mujeres y que pues estamos a sus órdenes, y sobre todo pues con toda una cuestión ética y empática con las mujeres, y con un fiel compromiso de hacer siempre lo que las víctimas gusten y que nunca vamos a revictimizar a nadie, ¿no? Excelentísimo. Sobre todo, bueno, me parece que eso es una labor empoderante. También el hecho de que tú como abogada y en esta red de abogadas puedas decirle a quien acude a tus servicios, tú tienes el control, es tu decisión y realmente se va a llevar a cabo y tú vas a tener ese conocimiento de qué se está haciendo. Creo que es importantísimo. Jesús, las redes sociales del programa. Pues como ya saben, nos pueden encontrar como Red Diagonal Masculino tanto en Facebook como en Instagram, también en Twitter. Mis redes personales, yo estoy como Jesús MB en Facebook, el Chuy MB en Instagram, por ahí me pueden también seguir en TikTok, que estoy como Jesús MB08. También utilizo pues esa plataforma para hablar de algunos temas más brevemente porque son videos de 1 minuto, pero temas de masculinidades, algunos temas como la cuestión de pues digamos del feminismo, pero más como de por qué no debemos hablar de eso y qué debemos hablar, pero ahí recibo sus comentarios, videos, quejas. Y Enrique, ¿tus redes? Mis redes sociales personales, yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar, en Instagram, Twitter y TikTok estoy como @wax_simulacra, por si gustan seguirme ahí. Subo cosas
muy X, la verdad, algunos memes, algunas fotos, opiniones polémicas, de las cuales podemos estar discutiendo si gustan agregarme por ahí. Tenemos otros últimos comentarios. Silvia Guichard Moreno dice: me encanta su programa, ojalá llegase a más varones, es urgente. Muchísimas gracias, Silvia, por tu comentario y sobre todo por sintonizarnos. Yahari Alcalá dice: la mejor, imagino que se refiere a ti. Y yo. Obvio que es a mí. Obviamente. Y bueno, no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Rosario, por aceptar estar aquí con nosotros y realmente brindarnos toda esta información importantísima que pues se nota, la verdad, mis respetos a cómo la manejas. Vamos a estar compartiendo por ahí en Re Masculino en las redes, también el contacto de la Red de Abogadas Violeta. Y muchísimas gracias a todas y todos quienes nos sintonizaron. Este programa lo hacen ustedes y pues todos sus comentarios y sus shares nos motivan muchísimo para seguir trayéndoles este contenido. Y bueno, nos vemos el próximo martes, como siempre, en punto de las 7 p.m. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Ricardo Robles, nuestro productor acá en los controles técnicos. Todo un crack. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Miren, nunca vi a la cámara. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re Masculino.